Durante el periodo neoliberal, en México y en posiblemente la totalidad de la región de América Latina y el Caribe, y seguramente en otras latitudes también, ciertamente en Asia hay ejemplos muy emblemáticos de ello. Una de las constantes, uno de los elementos clave de la transformación neoliberal implicó la desregulación, el quitar la regulación, reducirla al mínimo, en algunos casos al quitarla por completo. ¿Por qué razón? Porque la rectoría del Estado, la rectoría de gobiernos soberanos emanados del pueblo, de la voluntad popular, justamente lo que representa es la capacidad de una colectividad, de un Estado nacional o multinacional, de tomar el control de su propio destino y de poder encontrar los equilibrios más convenientes entre las necesidades individuales, que en ningún momento se deslegitiman, pero versus las necesidades colectivas, y esos equilibrios son cruciales para poder conservar no solamente una supervivencia básica, sino el potencial desarrollo con bienestar que necesariamente es distributivo. Entonces, la rectoría del Estado, la rectoría de los gobiernos soberanos es crucial. Por eso fue un blanco, ha sido un blanco del proceso neoliberal para poder quitar, desmantelar todo elemento de control hacia este proceso de acumulación de capital en primera instancia y de control sobre cualquier medio de producción de las distintas materias de producción, desde la producción primaria, básica, y con las expropiaciones de tierra. Ahorita me voy a referir a cosas que ocurrieron en México, de desregulación en ese ámbito, hasta la regulación de los servicios. Pero hay tres campos o tres áreas que han sido también muy emblemáticas e ilustrativas. Dos me voy a referir de manera muy somera y luego voy a entrar en los sanitarios precisamente. La primera es la desregulación ambiental. Para poder tener un control, una expropiación, un usufructo de la naturaleza, los capitales globales y sus reproductores en capitales nacionales necesitaban desregular lo que había como elementos de seguridad ambiental. Nótese que el regular la conservación o reproducción del medio ambiente es un elemento intrínsecamente benéfico a la colectividad, porque aunque podemos aprovechar el ambiente de manera individual, fundamentalmente aprovechamos el ambiente en una expresión colectiva. El aire puro, los mantos de agua puros, la fauna, la flora, los suelos, los mares, etcétera, todo esto generalmente se utiliza en forma colectiva. Entonces, al desregular, se dio un paso abierto a el que quiera, pueda y tenga la capacidad, ya sea económica, económico-política, de expropiar, que lo expropie, porque ya no hay controles de preservar el sentido público del medio ambiente. ¿Qué podemos ver hoy en México? Una devastación terrorífica del medio ambiente. Pienso que esta es una de las materias, dicho sea de paso, que hablamos poco en la narrativa pública, en el espacio público, pero el deterioro ambiental en el caso mexicano es brutal, es brutal. Nos va a llevar muchas décadas el reconstituir el ambiente, aún asumiendo que tuviéramos ya un control muy cuidado de este medio ambiente. El otro aspecto grande que ya mencionaba también Fisgón fue la desregulación laboral. Finalmente, las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo en los medios de producción requería para el neoliberalismo el deprivar del reconocimiento de derechos. Y muchos de los derechos, tanto individuales como colectivos, están asociados con la experiencia de reproducción de la riqueza, es decir, de la generación de riqueza a través del trabajo. Y aquí la clave es la clave básica,
el capital necesitaba expropiar con mayor soltura, con mayor libertad, la plusvalía generada por los trabajadores y que no hubiera remordimiento alguno ni reconocimiento alguno de que la riqueza se produce colectivamente y se expropia de manera individual. Entonces empezó una serie de elementos de desregulación, en el caso mexicano, además con brutales consecuencias, porque también implicó cambios constitucionales y después una serie de leyes secundarias y después las ataduras con la bandera siempre tomada como omnipresente por los gestores de esto, de la libertad, que es la libertad de comercio, la libertad económica, la libertad empresarial. Y los seres humanos, después. Entonces, todo lo que en el siglo XIX fue la construcción de una cultura y una narrativa a través de las luchas sociales relacionadas con el trabajo, se empezó a desprestigiar. Y entonces se empezó con la otra gran guerra, que ya menciona Fisgón, la guerra cultural de considerar que cualquier debate en torno a la defensa de los derechos individuales y colectivos era una sobreideologización. Y la proclama de que la ideología se había suicidado y que ya no había ideología, lo que había era realidades objetivas que tenían que ser analizadas por las personas técnicas, pero los derechos, bien gracias, a un lado. Y en el campo laboral, desde luego, esto incluye las condiciones de contratación, las condiciones de salario y crecimiento del salario, también las formas de organización y, desde luego, también el aspecto de pensiones. Me relataba un compañero hace unos días, en esta semana, que parece que se inquietaron un poco cuando mencioné los consultorios adyacentes a las farmacias. Ahorita voy a retomar eso, pero me ayudaba a recordar un proceso que, relacionado con el tema de pensiones y seguridad social y atención de la salud, se dio en los años 70 tardíos, 80 tempranos, en donde en las instituciones públicas se empezaron a hacer ofertas de seguros privados. El capital financiero global empezó a expandirse o buscar una expansión al final de los años 70, principios de los 80, y entonces el primer gancho, el primer anzuelo fue que en los niveles directivos, en los niveles gerenciales de instituciones privadas, se empezó a ofrecer, y este es un compañero que trabajaba en la UAM y además estaba en la organización sindical, y dice que una mañana llegaron y les dijeron: aquí está tu tarjeta del seguro. Pues yo no contraté seguro. No, es el seguro privado, ya se pactó con el sindicato y ya. Entonces empezaron a sustituir el espacio de la seguridad social pública porque había la oferta de seguros privados. Y empezaron a enganchar de arriba para abajo en la jerarquía institucional, y después vino todo el proceso en donde sendas organizaciones gremiales empezaron a aceptar el proceso de reversión de cuotas que llevó a la descapitalización en su momento del ISSSTE y también del Seguro Social. Entonces, revertir las cuotas es: ya no pago mi tarifa, ya lo que hago es que me la den y yo me voy a un seguro privado, porque además ya está aquí y está contratado. Y después vino, y ahora entro a lo sanitario, pero hago el puente con la seguridad social, vino este proceso donde el golpe grande fue lo de las aseguradoras del fondo del retiro, las AFORES, las administradoras de los fondos de retiro, y la creación de la CONSAR, y todo ese proceso en donde al final una parte muy grande de la sociedad le tomaron por sorpresa, le tomaron por asalto, y se dio cuenta que le habían estafado, porque ahora tiene una cuenta individual cuyo potencial de capitalizar algo que le dé una mediana capacidad de supervivencia después del retiro es mínima, cercana a nula, porque ahora quien capitaliza esos fondos son las grandes financieras privadas, en su mayoría globales, lo cual implica además una destrucción también, o un atentado a las soberanías nacionales, porque la riqueza es extraída de manera directa desde la persona trabajadora hasta el fondo de capital.